Hola a todos, hace un poco de química. Vamos a terminar con la explicación de la parte de electroquímica. Y lo hacemos hablando de la electrólisis. Supongamos que tenemos la reacción de formación del cloruro de sodio a partir de sodio y cloro. Bueno, esta reacción es espontánea, es decir, su potencial es mayor que cero. Se deduce, por tanto, que la reacción inversa, es decir, la descomposición del cloruro de sodio en sodio y cloro, va a ser una reacción no espontánea, es decir, potencial menor que cero. Si queremos, por tanto, forzar una reacción redox no espontánea, tendremos que hacerlo aplicando una fuerza electromotriz adecuada, es decir, un voltaje o una diferencia de potencial adecuada. Eso es la electrólisis. Y vamos a empezar a hablar de la electrólisis de sales fundidas. Por ejemplo, tenemos cloruro de sodio fundido. Es decir, lo que realmente tenemos es iones sodio e iones cloruro. Y queremos llevar entonces a cabo la siguiente reacción química. El cloruro de sodio, descomponerlo en sodio y cloro. Y para ello vamos a aplicar una diferencia de potencial, es decir, vamos a hacer electrólisis. Para ello, colocamos los dos electrodos y dentro del cloruro de sodio fundido, de tal manera que los aniones cloruro van a pasar a cloro. Naturalmente, se ajustaría esa semirreacción. Ese paso de aniones cloruro a cloro va a ir en el ánodo porque es una reacción de oxidación. Esos electrones desprendidos, liberados por los aniones cloruros, pasan por todo el circuito hasta llegar al cátodo, donde van a ser recogidos por los cationes sodio que van a pasar a sodio. Es decir, se va a llevar a cabo la reducción y por lo tanto va a ir al cátodo. En este caso, en la electrólisis, la polaridad de los electrodos es al contraria que en las pilas. Es decir, ahora el ánodo es el electrodo positivo y el cátodo va a ser el electrodo negativo. Las electrólisis son muy útiles porque me van a servir, por ejemplo, para obtener metales, para purificar metales que pueden estar formando compuestos y yo lo quiero solo. O para recubrir algún material del metal. Por ejemplo, quiero recubrir algo con oro, chaparlo en oro, darle una pátina de oro, pues entonces voy a hacer una electrólisis para que el oro se deposite en ese material. La reacción global que me queda va a ser sumando las reacciones de oxidación y reducción, pues el cloruro de sodio realmente, aniones cloruro y cationes sodio, me va a dar lugar a cloro y sodio. El potencial de esa reacción redox, cátodo menos ánodo, me va a dar negativo, como ya sabíamos, porque hemos hecho una electrólisis. Para poder forzar una reacción no espontánea, redox no espontánea, aplicamos electrólisis, aplicamos un voltaje adecuado. Hablemos ahora de la electrólisis del agua. La reacción en la que el hidrógeno se combina con oxígeno para dar agua es espontánea. Por lo tanto, la reacción inversa, la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, pues no va a ser espontánea. Por lo tanto, si yo quiero obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua, vamos a tener que hacer una electrólisis. En el ánodo se va a producir, como siempre en el ánodo, la oxidación. El hidrógeno va a dar lugar a oxígeno
aplicamos método de ion-electrón para ajustar, recordamos, tantas aguas como oxígenos hagan falta y tantos protones como hidrógenos hagan falta, y luego por último los electrones, y en el cátodo siempre se produce la reducción, que va a ser que esos protones van a dar lugar al hidrógeno gaseoso. Ajustamos y esas son las semirreacciones que van a tener lugar. Si sumamos tras previa multiplicación para conseguir igual número de electrones ganados y perdidos, y después simplificamos lo que podamos simplificar, veremos que lo que obtenemos es la descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno. En cuanto a electrólisis, lo último que vamos a hablar de tipos de electrólisis es el electrólisis de sales disueltas. Es decir, lo que tengo es una sal disuelta en agua. Por lo tanto, si tengo una sal disuelta en agua, además de tener el catión y el anión correspondiente a esa sal, también tenemos agua. Es decir, el agua también se va a poder oxidar o también se va a poder reducir. Y es lo que tenemos que averiguar, qué especie se me va a oxidar y qué especie se me va a reducir. Para eso tenemos que recordar que quien tenga mayor potencial de reducción será el que se reduzca, y quien tenga menor potencial de reducción será el que se oxide. Vamos a suponer que tenemos cloruro de sodio disuelto en agua. No fundido como antes, sino que ahora lo tengo disuelto en agua. Por lo tanto, ahora tenemos cationes sodio, aniones cloruro y agua. En el ánodo, ¿qué se me va a producir? La oxidación. Y vamos a tener dos posibles oxidaciones. O la oxidación de los aniones cloruro a cloro, que tiene ese potencial de reducción, el electrodo cloro-cloruro, o la oxidación del agua a oxígeno, que tiene el siguiente potencial de reducción, el electrodo oxígeno-agua. Se oxidará mejor el que tenga menor potencial de reducción, en este caso, los aniones cloruro. Por lo tanto, la oxidación va a ser la del anión cloruro a cloro. Vamos a ver qué pasa en el cátodo, que siempre se produce la reducción. Pues va a poder ser una de estas dos reducciones, o la del catión sodio a sodio, que tiene este potencial de reducción. Los potenciales de reducción evidentemente os los tienen que dar. O la reducción del agua a hidrógeno. Os conviene recordar, aprenderos esta ecuación semirreacción del agua para pasar a hidrógeno. Repito, es conveniente que os aprendáis esta semirreacción. Vale, ¿cuál será el que mejor se reduzca? Aquel que tenga mayor potencial de reducción. En este caso, el agua. Por lo tanto, ya tenemos claras las dos semirreacciones que se producen y lo único que tenemos que hacer es sumarlas para obtener la reacción global. Por último, vamos a hablar de los cálculos en procesos electrolíticos. Que todo esto fue investigado por Faraday. Las relaciones cuantitativas entre la energía eléctrica y las cantidades de sustancias que se obtienen en procesos electrolíticos
fueron enunciadas por Faraday. Y lo bueno, o lo interesante, es que no se conocía todavía la naturaleza eléctrica bien de la corriente eléctrica, y aún así fue capaz de llegar a estas relaciones cuantitativas. Estas relaciones cuantitativas son muy importantes porque interesa conocer, en el ejemplo que os he dicho antes de recubrir un material con oro, cuánta masa de oro necesito para recubrir ese material, cuánto tiempo tengo que estar aplicando la electrólisis, cuánta corriente eléctrica. Bueno, pues Faraday lo que nos llegó a decir es que la cantidad de sustancia producida durante la electrólisis es directamente proporcional a la intensidad de corriente y al tiempo que circula dicha corriente. Matemáticamente lo expresó con esta fórmula, donde I por T lo podemos poner como Q, porque la intensidad de corriente por el tiempo es la carga eléctrica. La masa es la masa que queremos obtener de metal, que se va a depositar de metal, o de la sustancia que se vaya a liberar, que va a ir en gramos, masa molecular. La V es el número de partículas transferidas, que en este caso es el número de electrones intercambiados en su semirreacción. Y la F es el Faraday, que es una constante. ¿Qué me representa el Faraday? Bueno, pues un Faraday es la carga de un mol de electrones. Es decir, se puede calcular multiplicando el número de Avogadro por la carga del electrón. Y obtenemos ese valor de aproximadamente 96.500 coulombios que os lo suelen dar. Hasta luego.